Muy buenas, bienvenida una vez más al podcast de Efecto Dorsal y en este programa siento decirte entre comillas que no vamos a hablar de entrenamiento como tal, no te voy a dar consejos para que mejores como deportistas, por así decirlo, pero sí que vamos a hablar de entrenamiento y del mundo, los entresijos detrás de Efecto Dorsal. El otro día hice una reflexión ahí en Instagram que os gustó bastante. Es algo que me soléis preguntar cuando contactáis, el cómo trabajo, bueno, un poquito cómo es Efecto Dorsal por dentro, y de eso va a ir el programa de hoy. Así que no me voy a alargar mucho más. Sintonía al programa y empezamos. Bueno, como decía en la intro, ¿no? Hoy quiero hacer un programa un poquito más personal. Sé que me estoy alargando mucho en la pretemporada con este tipo de programas y no hablando tanto de entrenamiento, pero como decía, el verano ha sido largo y hay que ponerse un poco al día. Lo que quería comentar sobre el programa de hoy, bueno, para los que no siguen Efecto Dorsal en las redes, pues bueno, básicamente el domingo subí una serie de stories, ¿no? A cuenta de este grupo de mentores y bueno, de gente que te contacta sin ton ni son a través de las redes sociales. Esto sobre todo los que tengáis alguna cuenta empresarial seguro que se da más a menudo, pues diciendo serie bueno, de gente que se dedica a hacer a hacer de mentores a empresarios o a autónomos o a quien tenga un negocio para facturar mucho más, para tener muchos más clientes, para captar muchos más clientes, etcétera, etcétera. Si tienes la suerte de que esto no te pase, me alegro muchísimo porque es un dolor. Y de hecho, los que no sigáis desde hace mucho el programa, pues os perdisteis aquella troleada varia que hubo con uno de estos mentores y un negocio de palomas mensajeras que le intenté emplumar, nunca mejor dicho, al mentor que me contactó, ¿no? ¿Por qué es un tema que me toca un poco la fibra? Pues porque al final, bueno, me parece aparte un sistema muy agresivo y es algo que yo no aplico en Efecto Dorsal y creo bueno, que habrá gente que lo que busque es una rentabilidad brutal y un crecimiento brutal dentro de una empresa, pero yo la verdad es que si hubiese elegido eso me hubiese decantado por otro sector. Yo al final me decanté por el sector del deporte porque es algo que me apasiona y el otro día lo vi claro, ¿no? Digo, si es que no me interesa facturar 10.000 euros o 100.000 euros al año con este negocio, ¿no? Y al final he tenido la posibilidad y de hecho pues en los últimos años a base de trabajo he tenido muchos ingresos, ¿no? Y he tenido la oportunidad de tener incluso más ingresos y hay una cosa que a día de hoy valoro bastante, que es la salud mental y el bienestar, ¿no? Y me di cuenta que, esto lo he comentado alguna vez de pasada, ¿no? En las redes, de que yo llegué a tener 3 trabajos a la vez, incluso estando 2 actividades de autónomo y un trabajo por cuenta ajena en una fábrica, ¿no? Con lo cual, bueno, los ingresos me sobraban. Eh, Sí que es verdad que fue a través del tema de la pandemia y demás, que surgió así, y me fui metiendo un poco en el hoyo y para cuando me di cuenta no había sitio nada más que para trabajo en mi vida y es algo que tengo muy claro que no va a repetir y he aprendido a valorar el resto de cosas de la vida, ¿no? Pues el tener espacio para rellenarlo con cosas que a mí me llenan, como puede ser pues la familia, los amigos, los entrenos personales o la posibilidad de coger la bici e irme unos días por ahí con alforjas, ¿no? Que era algo ya que estaba desapareciendo de mi forma de vida y que era algo bueno, que me estaba pesando. Dicho esto, que es la parte, digamos, un poco más sentimental, por así decirlo, en cuanto a Efecto Dorsal. La reflexión que me vino a todo esto es, pues no, ese modelo de negocio de gente que es muy, o sea, no lo juzgo, pero que es crecer, crecer, y al final vas viendo como cada vez se van dedicando menos al entrenamiento. Yo lo que quiero precisamente en mi vida y lo que he hecho es rechazar otros ingresos para poder dedicar más tiempo de mi vida a ser entrenador. Y esto, pues bueno, creo que quien me siga en redes lo ha visto a nivel divulgativo en las redes, pero bueno, también últimamente ha habido un bajón en mis redes sociales porque me quiero centrar más en la gente a la que entreno también, que ahora que tengo la posibilidad, pues dedico mucho más tiempo a analizar los entrenos, dedico más tiempo a responder a posibles dudas que tengan mis deportistas
Y sobre todo, pues bueno, a una cosa nueva que estamos haciendo, que es las reuniones cada cierto tiempo, ¿no? Cada 2 semanas con la gente que entreno, pues para solucionar dudas en común, para aprender cosas nuevas, etcétera, etcétera, ¿no? Que tenemos ahí un buen calendario por delante. Dicho esto, eh, lo que quería dejar claro en esta primera parte del episodio es que me considero muy afortunado. Creo que me lo he ganado a pulso y creo que al final son 6 7 años trabajando para llegar a este punto, pero me siento muy afortunado de poder ser entrenador a tiempo completo y de poder dedicarme a esto, ¿no? No es algo que quiera dejar de hacer simplemente por el hecho de tener más libertad o delegar las funciones de entrenador, porque es algo que echo de menos luego. Es como si tú te gusta entrenar y resulta que te dedicas a otra cosa para dejar de entrenar. Pues al final tú lo que quieres es buscar la forma de entrenar más tiempo. Y a mí me ha pasado eso, que he tenido que buscar la forma de poder dedicar más horas a ser entrenador. Y la verdad es que a día de hoy ha sido un acierto. Recuerdo el día de mi cumpleaños, el 12 de junio, que llamé a mi antiguo jefe para decir que, bueno, que me acababa yendo de la empresa, ¿no? Que me iba a ir de la empresa, que no sé si lo he dicho alguna vez, es una empresa del IBEX 35, es una empresa importante en España, o era una empresa donde estaba, y que bueno, que al final que no era un sitio donde estaba mal, pero me privaba de ser entrenador, que es mi pasión o es hacia donde quería, vamos a llamarlo Ikigai para los que conozcan este concepto. Y al final, pues bueno, me daba mucho miedo dar el salto, pero después de varios sustos con temas de ansiedad dije, bueno, pues es el momento de probarlo, ¿no? Para recular siempre hay tiempo y creo que si todo esto saliese mal o si hubiese una crisis a nivel del deporte o a nivel del entrenamiento, tengo mis recursos como para poder ir a otro sector, aunque no lo quisiera, por supuesto. Dicho esto, ¿cómo trabajo en efecto dorsal? Pues mira, básicamente esta es la pregunta que más me soléis hacer, ¿no? De hecho, mira, hoy a las 6 tengo una llamada para un chico que me ha agendado una llamada informativa sobre este tema. Básicamente, el trabajo en efecto dorsal es bastante, yo lo llamaría artesanía pura, porque al final, como he dicho más de una vez, no creo en los planes generalizados, ¿no? En planes de entrenamiento como tal, salvo que, como ya he dicho alguna vez, sean para un objetivo muy concreto, ¿no? Esto puede ser, pues, mejorar la natación en tal y hacer un programa específico de 12 semanas o lo que sea para mejorar en natación o para pues bueno, para un ejercicio, para un contexto muy, muy específico, como decía, ¿no? Para mejorar el VO2 max, ¿vale? Pues ya sabes que vas a mejorar el VO2 max, pero obviamente eso lo tienes que implementar con otros trabajos de lo que hagas, ¿no? En ciclismo me estoy refiriendo. O mejorar tu potencia máxima durante 5 minutos. O mejorar tu capacidad anaeróbica en ciclismo. Pues al final son, como digo, objetivos muy, muy concretos que se tienen que integrar con otro sistema de entrenamiento, ¿no? Esto, de hecho, lo he implementado alguna vez con algún deportista, de llevarle yo la natación, pero implementarlo con sus entrenamientos, ¿no? Y creo que, bueno, que puede funcionar, pero no creo que funcione como un tema integral e individualizado a cada deportista, que al final, siempre que me hacen la pregunta de cuántas horas dedico, digo, dedico mucho más tiempo a responder WhatsApps y a reestructurar las semanas que hacer la planificación semanal, casi casi, ¿no? Porque el día a día es que mis deportistas, pues bueno, tienen unos compromisos, tienen una vida y tienen que adaptar su entrenamiento. Y ahí es donde creo que está la artesanía y donde está el ir conociendo a la persona. Y además, creo que con cada deportista siempre hay una curva de aprendizaje. Creo que a medida que nos vamos conociendo más, los entrenamientos van saliendo mejor, las mejoras van increciendo y seguramente los deportistas de la segunda temporada avancen mucho más rápido que los que están en la primera, ¿no? Simplemente por un tema de ver y conocer a ese deportista y ver hasta dónde le puedes, vamos a decir, forzar o llevar, ¿no? Sino con el tipo de estímulos. Hay gente que no tolera las series explosivas, hay gente que no que se aburre mucho con los rodajes, entonces hay que jugar con esos pequeños detalles para intentar sacar el máximo de cada deportista dentro de sus posibilidades, ¿no? Y llevándolo a lo concreto, pues al final, bueno, esto es lo que nos hace trabajar siempre semana a semana, ¿no? Yo planifico las semanas, semanas por semana, por saber el cumplimiento, por saber la fatiga que tiene el deportista y por ir
aplicando los estímulos que creo que son suficientes durante la semana siguiente, ¿no? Porque el famoso 10% de incremento de volumen, que va a ser el próximo podcast, ya lo dijo, creo que es un sistema que no funciona y hay muchas más variables, pero bueno. Lo dejamos eso para la semana que viene, sino que al final el ir semana a semana con la realidad de cada deportista creo que es la manera de crecer como deportista, ¿no? Entonces, todo el proceso comienza con con una llamada inicial, con un formulario inicial para saber de dónde parte el deportista, para saber su background, para saber sus problemas, para saber más o menos su situación y ver si le puedo ayudar o no y ver, pues bueno, en función también de la demanda, qué caso creo que puedo ayudar o no. Por supuesto que he rechazado casos, ¿no? Es decir, mira, yo creo que no es lo que buscas o yo creo que lo que necesitas es otra cosa o... como decía, para mí el dinero no lo es todo y creo que hay una ética del entrenamiento que hay que aplicar cada vez que te viene un deportista y saber si lo que te está planteando es realista o no. O sea, yo he tenido que rechazar más casos de los que mi cartera hubiese deseado, ¿no? Dicho esto, cuando ya tenemos la información inicial, pues ya vinculamos las cuentas de Training Peaks, que es con la plataforma con la que trabajo, y a partir de ahí, pues empezamos poquito a poco. Empezamos a hacer un pequeño rodaje, un par de semanas, 10 días, un poco en función de cada deportista, de cada caso, y a partir de ahí, pues metemos una batería de test, empezamos a coger ya unas zonas de entrenamiento y a partir de ahí empezamos a trabajar semana a semana, como decía. Muy importante el contexto del calendario también, ver el perfil de deportista, si es de estos que tienen claro su objetivo, ¿no? Es decir, yo lo que quiero hacer es el medio Ironman de Gasteiz, o quiero hacer Zarauz, o tengo una prueba concreta, ¿no? En el calendario, o incluso pues el Ultraman, el Full Ultraman, que es el último caso así exigente que creo que me ha entrado. O sea, al final eso es muy diferente a esta persona que normalmente no tiene muy claro el calendario y te va metiendo pruebas ahí al tuntún, ¿no? Con lo que cuesta mucho más trabajar. Lo que quiero dejar claro es que al final, pues cada deportista tiene sus objetivos, tiene sus individualidades en cuanto a compromisos y tiene sus individualidades en cuanto a, bueno, a fisiología e incluso a psicología, ¿no? De los estímulos que es capaz de tolerar. Por eso creo que un plan de entrenamiento cerrado y que no tenga adaptación, pues no tiene ningún sentido. De hecho, a mí me han llegado deportistas en los que compraron un plan de entrenamiento para un full, para un larga distancia, y de noviembre a mayo tenía todo planificado en Training Peaks. Y bueno, pues al final eso es como seguir un PDF, ¿no? Un poco adaptado a tus zonas de entrenamiento, pero es muy lejos de la realidad, porque estoy convencido de que la mayoría de los que me está escuchando más de una vez han entrado en internet, ha buscado un plan para 10K, para media maratón, para distancia olímpica y no ha sido capaz de seguir ni la mitad del PDF, ¿no? Porque al final va más allá de los entrenamientos que tengas prescritos. Pero bueno, no me quiero alargar mucho más porque creo que esto es un programa igual más personal que otra cosa, pero sí que es verdad que es una de las dudas que me suele llegar mucho a través de, ya digo, llamadas informativas como la que tengo luego, o incluso por WhatsApp o por email o por mensaje privado en Instagram, ¿no? Entonces creo que, bueno, que bajo la demanda que estaba teniendo esta pregunta, pues me gustaría haber respondido a las dudas que os puede surgir. Luego, obviamente, pues las adaptaciones del entrenamiento y todo esto y la comunicación está ilimitada, más de lo mismo, ¿no? Porque yo eso de que contactes con tu entrenador cada 2 semanas no le veo sentido, o que tu entrenador vea tus entrenamientos cada una vez a la semana o una vez cada 2 semanas, pues al final se pierde mucha información por el contexto que permite o no permite adaptar tus entrenamientos, ¿no? Y que pues por si un día te has perdido o has estado 2 días parados porque has estado con gripe, pues adaptar esa carga progresiva que tenías pensada en un primer momento. Dicho esto, creo que cualquier profesional, entrenador, tiene su derecho a establecer su forma de trabajar, si crea planes de entrenamiento, de estos cerrados tipo pack, si hace el contacto semanal. O sea, no estoy juzgando el trabajo de otros profesionales, faltaría más. Simplemente quiero que quede claro la forma en la que yo entiendo el entrenamiento. Esto es como, yo siempre lo digo, ¿no? Como si vas a tu gimnasio y tienes dudas en cómo realizar una máquina
y resulta que, pues bueno, no puedes ir a donde tu entrenador y decir, oye, estoy haciendo bien este ejercicio, ¿no? Para mí es lo mismo. O sea, no tiene mucho sentido el que sepas que tu entrenador en el gimnasio solo está los lunes y que tú vayas ahí, vayas el lunes, hagas pierna, no tienes ninguna duda, vas el martes, te desgracias la espalda haciendo, pues eso, pullover, y luego vas el jueves y te desgracias más las cervicales haciendo ejercicios de hombro mal hechos, ¿no? Elevaciones laterales. Pues al final, ¿qué pasa? Que llegas el próximo lunes y le dices a tu entrenador, vengo desguazado, no sé si hablar contigo o con el fisio directamente. Entonces yo creo que la comunicación, cuanto antes le pongas solución a las dudas, a los problemas, siempre es un avance. Dicho esto, me voy a despedir porque si no nos dan aquí los 20 minutos y no es plan. Espero que os haya servido de guía para que sepáis cómo trabajo yo, y repito, esta es mi forma de trabajar, y que bueno, que si tenéis alguna duda me la dejéis en comentarios, me escribáis por alguna de las plataformas de podcast, y si tenéis alguna duda y queréis más información todavía, pues tenéis en Efecto Dorsal toda la información y la manera de contactar, de agendar una llamada, que siempre dejo en el link de la descripción a través del enlace donde pone todo lo que necesitas a un clic. Dicho esto, me despido hasta la semana que viene, que sí que vendré con un podcast sobre entrenamiento, sobre píldoras. Y si quieres aprender sobre entrenamiento, donde sí que no fallo ni una semana, es en la newsletter de los viernes, donde simplemente te suscribes y cada viernes te mando píldoras de entrenamiento que creo que te pueden ser interesantes, aunque el programa de hoy sea un poco off topic. Dicho esto, nos escuchamos la semana que viene y como siempre, hasta entonces, salud y kilómetros.